¿Cómo están, familia? Dios los siga bendiciendo. Hoy comenzamos nuevamente con nuestros mensajes de mediodía y en esta oportunidad vamos a empezar con el libro de Gálatas. ¿Okay? Gálatas se le llama así, es una epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia que está ubicada en Galacia. Galacia es una provincia de Asia Menor, lo que hoy en día vendría a ser Turquía. El apóstol Pablo va a escribir una epístola a ellos dirigiéndose y empezando de la siguiente manera. Leo Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 9. Comienzo. Queridos hermanos y hermanas de la iglesia de la región de Galacia, yo, Pablo, y los seguidores de Cristo que están conmigo, los saludamos. Les pido a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo que los amen mucho y les den su paz. Soy un apóstol enviado a anunciar esta buena noticia. Jesucristo ha resucitado. No me envió nadie de este mundo, sino Jesucristo mismo y Dios el Padre que lo resucitó. Jesucristo siempre obedeció a nuestro Padre Dios y se dispuso a morir para que Dios perdonara nuestros pecados y nos librara de este mundo malvado. Que todos lo alaben por siempre. Amén. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo les mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros le hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. Algo estaba sucediendo en la iglesia de Galacia, y el apóstol Pablo lo sabía, por ende les escribe esta carta, que inicia dando un saludo a los hermanos de la iglesia de Galacia. ¿Sí? Pablo se presenta, le pide a Dios Padre. Es interesante ver cómo el apóstol Pablo desde el inicio, desde su saludo, ya presenta, ¿sí? Una doctrina, ya enseña. Dice a nuestro Padre y al Señor Jesucristo, poniéndolos en la misma altura, mostrándolo también a Jesucristo como Dios. Les den su paz. Es el deseo del apóstol Pablo presentándose a la iglesia de Galacia. El segundo punto dentro del mismo saludo que hace el apóstol Pablo es el anuncio de la buena noticia. Jesucristo ha resucitado. Ok, él ya está desde el inicio del saludo haciendo mención de cuál es el evangelio, la resurrección de Jesucristo. El poder del evangelio está en la resurrección. En los últimos versículos del saludo, el versículo 4 del saludo del apóstol Pablo, hace prácticamente un resumen de lo que es el evangelio. Jesucristo ha obedecido, Jesucristo ha sido sacrificado, Jesucristo ha resucitado para el perdón de pecados. Esta es la buena noticia, este es el evangelio. El apóstol Pablo desde el inicio ya les está mostrando qué es lo que él les había anunciado desde un principio. Jesucristo nunca desobedeció a Dios. Se sacrificó por nosotros, resucitó para perdón de pecados. Este es el evangelio, esta es la buena noticia. En los siguientes versículos, a partir del versículo 6, se nota un cambio en la manera de expresarse del apóstol Pablo. Ya hay una entonación distinta, una forma de expresarse prácticamente exhortativa, una llamada de atención a la iglesia o a los miembros de la iglesia de Galacia. Él les dice por qué se han distorsionado, por qué han dejado que se distorsione el evangelio que yo les he enseñado, el que les he mandado. Y ojo con esto, al apóstol Pablo no lo había mandado nadie, él lo menciona también. A mí me mandó el mismo Jesucristo. No fui enviado por ningún hombre, Jesucristo mismo me envió. Anunciar es este evangelio, esta palabra. Había un problema dentro de la iglesia de Galacia, y es que los cristianos judíos que no se habían desprendido de sus costumbres y su cultura, no se habían desprendido también de la ley, ellos venían y querían que los de Galacia se circuncidaran, querían que cumplieran ciertas cosas de la ley que no era necesario que ellos cumplieran.
y el apóstol Pablo, y había una mezcla ahí entre la ley y el favor inmerecido de Dios, la gracia misma de Dios. Y el apóstol Pablo pone un alto a esto por medio de esta carta. Dice, ¿por qué se dejan manipular? ¿Por qué dejan que el evangelio se distorsione, cambie? Hay algo que es cierto, y es que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es una obra completa y consumada. No hay más que eso. Y no hay justificación por nada más. No necesitan cumplir con las obras, dice, en el sentido de justificación. En el sentido de justificación, de justificarse por las obras, no necesitan hacerlo. La justificación viene por medio de Jesucristo. Y esto lo va a mencionar el apóstol Pablo a lo largo de toda su carta, que vamos a ir leyendo e interpretando. Habla de la justificación por medio de Jesucristo, no por medio de las obras. Y ojo con esto, no digo que no las cumplan, que no las hagan. Hagan lo que corresponde, que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer como creyentes. Pero no viene la justificación por medio de esto. Y no tienen que circuncidarse. Ese era el problema de los cristianos judíos, que no habían soltado la circuncisión y entre otras cosas. Y mezclaban el evangelio de la buena noticia con las leyes. Y el apóstol Pablo es enérgico, firme, cuando dice que Dios castigue, que Dios maldiga a todo aquel que cambia o distorsiona el evangelio, parafraseando las palabras de Pablo. Que Dios maldiga, que le caiga castigo a ellos. Porque si así fuera un ángel del cielo o uno de nosotros, refiriéndose a los apóstoles, a los discípulos, a los que llevan el mensaje, cambia el mensaje de Jesucristo, entonces que Dios lo castigue. Para él esto era una cuestión muy importante, una cosa muy importante. No se podía cambiar la doctrina. El mensaje era tal cual. Jesucristo ha muerto, por su obra somos justificados, perdonados de nuestros pecados. Este es el evangelio de Jesucristo. Esta es su verdad. Esto es lo que Él me ha enseñado y me ha enviado a enseñárselos, dice el apóstol Pablo. Tenía la iglesia de Galacia que reflexionar con respecto a esto y entenderlo. Vamos a seguir viendo el libro de Gálatas, vamos a seguir viendo más detalles y cuál es el mensaje que el apóstol Pablo continúa dándole a la iglesia de Galacia a lo largo de todo este estudio. Así que no se lo pierdan los mensajes de mediodía. Dios los siga bendiciendo.